Nuestra charla es el encuentro número 7. Entonces, el desarrollo de la charla, vamos a hablar un poco lo que es aerodinámica. Vamos a empezar con un pequeño reto. Después de ese reto, pues haremos el desarrollo como tal de la charla y daremos paso a una sección muy importante que hemos considerado y es Dejemos la pena. Entonces, vamos a hacer una pequeña presentación cada uno con el fin de conocernos un poco mejor dentro del semillero. Listo, entonces les voy a enviar el link para que ustedes puedan hacer rápidamente el acertijo, ¿listo? Bueno, chicos, se dispuso la actividad del reto de acertijo, porque lo que queremos hacer de ahora en adelante, a partir de la próxima charla, es al final de cada charla generar una encuestica en el cual contesten preguntas relacionadas con la charla dada. Esto pues para obviamente ver que ustedes están siguiendo con cada una de las charlas y van como al ritmo que les estamos orientando. Es solamente eso, entonces para que miren y vayamos cambiando un poco la rutina. Entonces ahora sí, pues Listo, paso a empezar la charla como tal. vale. No funciona. No cambia, ¿cierto? Bueno, ya. Entonces comencemos con lo que es, veremos, digamos, un poco lo que es aerodinámica como tal. Entonces, pues ese estudio de la aerodinámica, digamos que son parte de los fluidos, empezó por allá con Newton, pasó después el estudio a realizar los Bernoulli, seguidamente la ecuación conocida, por la cual pues ofrecen $1.000.000, creo, por resolver dicha ecuación, que es la ecuación de Navier-Stokes. Después está George Calais, el cual tuvo un gran aporte al descubrir las 4 fuerzas que se generan en un cuerpo. Posterior a él, pues hubo un estudio de Otto, el cual da pie y él genera unos planeadores, ¿sí? El cual los prueba y genera como tal, digamos, esos primeros vuelos, que era lo que quería el ser humano lograr. Con los estudios que él hace él, con todo ese bagaje que venía detrás, finalmente, pues, los hermanos Wright logran generar el primer planeador con motor. Sí, y es por eso que el estudio de la aerodinámica, digamos, es importante. Entonces, ¿qué va a ser el estudio de la aerodinámica? Pues va a ser el estudio de, de ese gas cuando interactúa con ciertos objetos. Entonces, si ustedes ven, están, por ejemplo, este carro, el cual hay unas líneas, ¿sí? Nosotros vemos unas líneas, vemos que, por ejemplo, en esta sección se generan unos vórtices, unos remolinos. Entonces, el interés va a ser ver qué tan importantes son esos remolinos, son beneficiosos, no son beneficiosos. En este cubo, digámosle igual, hay unas líneas de corriente, entonces generan unos torbellinos aquí. Y vemos, por ejemplo, en la parte derecha, una esfera, vemos un perfil aerodinámico y una tabla. Entonces, ¿cuál era o cuál es ese interés mejor dicho, por estudiar aerodinámica? Es igual, ya logramos hacer ya existe el vuelo, ya había en esa época aeronaves, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este aparato que está volando acá a este jet? O sea, si igual los dos vuelan, entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene este sobre este? ¿Por qué este puede ir a mayor velocidad que este? ¿Sí? Entonces, todas esas preguntas, digamos, intenta resolver con el estudio como tal de lo que se denomina aerodinámica. Y como les digo, o sea, si ya teníamos ese conocimiento de cómo funcionaba la aerodinámica, entonces, ¿cuál era el problema? Si el humano quiere, digamos, ya se pudo poner un motor
a ese avión, y desarrollos posteriores mostrarían que se podría ponerle motores más especializados. Entonces eso nos convertiría a nosotros, digamos, ya en dueños y señores del cielo, ¿sí? Entonces miremos aquí un pequeño video. Tras la Segunda Guerra Mundial, la llegada del reactor ya había empezado a cambiar los aviones. Pero además del motor, un avión de guerra tiene éxito por más cosas. Y en 1946 aún les quedaba mucho camino. El 27 de septiembre de 1946, un apuesto piloto de pruebas de 36 años, Geoffrey de Havilland, quiso hacer historia. Se preparó para batir el récord del mundo de 991 kilómetros por hora y convertirse en el hombre más rápido del mundo. Para conseguirlo, tendría que volar casi a la velocidad del sonido. A nivel del mar, esos son 1.223 kilómetros por hora. Su avión era un prototipo construido por la empresa de su padre, el DH-108 Swallow. Geoffrey de Havilland se elevó, pero a Mach 09, todo un hito, el avión se desintegró sobre el estuario del Támesis. La muerte de un piloto tan competente sorprendió a todos. En una búsqueda desesperada por descubrir la causa del accidente, los ingenieros reforzaron su segundo Swallow para seguir con el plan de Havilland. Solo necesitaban un piloto. Solo había un hombre para tal tarea, y su mundo no tardó mucho tampoco en empezar a temblar. Cuando estabas volando, de pronto el avión hacía así. Casi una mancha de lo violentamente que oscilaba. Con la G no podía subir los brazos para tirar de la pestaña del eyector. Los instintos que mantuvieron a Eric Braun vivo en Alemania volvieron a actuar. Tras 7 segundos así, dejó de hacerlo tan rápido como había empezado. Eric Braun había alcanzado una barrera invisible y había sobrevivido. Y la suya no era la única experiencia. Todos los principales países del mundo tenían serios problemas porque los cazas de alto rendimiento se salían de control o empezaban a hacerlo cuanto más rápido iban. Bueno, ahí vemos el principal inconveniente que se tuvo es que, si miramos digamos este primer avión, voló, durante 12 segundos cubrió una distancia de 37 metros. En el cuarto vuelo cubrió 260 metros y voló 59 segundos, ¿sí? Entonces, a medida que el motor, la capacidad del motor iba aumentando, esa velocidad se iba aumentando. Y con ello, pues, venían otros problemas, como fue lo que miramos ahí. Llegó el momento en el cual la estructura ya no resistió y eventualmente el avión se le desintegró. Entonces, ahí que nos decía que en un intento de ellos pues, mitigar esa destrucción de la aeronave, pues reforzaron la estructura, pero no consiguieron mitigar esa vibración tan excesiva en el avión. Entonces, si vemos, la forma que tiene como tal la aeronave ha ido cambiando, ¿sí? A medida que se fue aumentando esa velocidad, la configuración de la aeronave fue cambiando. Entonces, aquí vemos, digamos, un poco más en real las variaciones que he tenido a lo largo del desarrollo y el diseño de distintos aviones. Entonces, ¿cuál va a ser el interés de la aerodinámica? Pues definir cuál va a ser esa fuerza de sustentación y cuál es el precio que voy a pagar, es decir, cuánto arrastre me va a generar ese movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, si ustedes recuerdan, en una charla, nosotros hablamos de que no solamente el ala va a generar sustentación, sino que habrá tanto el fuselaje, la cola y los distintos, por ejemplo, la góndola, que es de la parte del motor, van a generar sustentación en mayor o menor medida y un drag. Entonces, para el caso del fuselaje, por ejemplo, ese drag, si bien, digamos, no genera tanta sustentación, pero no, el objetivo del diseño sería que no genere, que no me genere una alta resistencia.
¿Sí? ¿Qué otro estudio puedo generar yo, por ejemplo, en la góndola? Que no me haga una interferencia a esta porción del ala, de tal forma que no me baje la eficiencia que va a tener esta ala, ¿sí? Igual con el fuselaje, si ustedes se dan cuenta, existen por ejemplo, en esta parte existe una corriente que va a afectar el flujo que le va a llegar a la cola, con lo cual ese flujo va a afectar la eficiencia que esta cola va a tener, ¿sí? Entonces, es decir, puede perder o no un poco de control con respecto a la aeronave. ¿Qué más nos interesa? Nos interesa saber el comportamiento de esa sustentación respecto al ángulo de ataque, cómo va a ir cambiando. Si nosotros miramos que esa sustentación va a ser una función de la velocidad, de la densidad, de la viscosidad y del área que va a tener el cuerpo como tal, ¿sí? Vamos a ver una relación entre el lift y el drag. Entonces, ¿sí? Esta relación lo que me va a indicar a mí es que entre más sustentación a menor drag, pues va a ser más beneficioso para el diseño como tal del avión. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, aquí miramos que esa velocidad, por ejemplo, cuando es muy alta, a pesar de que el motor esté apagado, pues él va a generar la suficiente sustentación como para irse, para elevarse y para volar. Entonces, para comprender un poco más esa sustentación, nosotros tenemos que hablar de densidad y compresibilidad, ¿sí? Nosotros en una charla anterior hablamos de densidad, en el que fue el modelamiento de la atmósfera estándar, si ustedes recuerdan. Entonces, con esa densidad nosotros miramos cómo va a variar a lo largo de digamos, de la altitud, ¿sí? Y cómo esa densidad va a estar relacionada tanto con la presión como con la temperatura y cómo eso va a afectar directamente el rendimiento de la aeronave. Ahora, ¿qué nos interesa? Ahora nos interesa, a partir de esa densidad, el cómo va a interactuar el fluido como tal en el avión, ¿sí? Entonces, dentro de los fluidos, pues existen los fluidos que son incompresibles y los fluidos que son compresibles, ¿sí? Incompresible es decir que esa densidad no va a variar, y compresible quiere decir que esa densidad va a variar. Entonces, el incompresible, el típico ejemplo, pues es el agua o los líquidos, pero pues digamos que existe cierta diferencia ahí, digamos que es un poco compresible y la densidad pues no se va a ver tan alterada ahí, distinto al gas. Entonces, ¿qué tenemos? Que el aire va a ser un fluido muy compresible. ¿Qué implicaciones va a tener eso en el diseño? Que al ser un fluido compresible, entramos a ver más en detalle esa compresibilidad, que la vamos a ver a través de ¿qué? Del número de Mach, ¿sí? ¿Qué va a ser ese número de Mach? Va a ser un número primero adimensional en el cual me va a relacionar la velocidad del fluido, el flujo local y la velocidad del sonido. ¿Y eso qué me va a dar? Unos regímenes, ¿sí? En el cual vamos a nosotros a estar, que va a ser el subsónico, un transónico, un sónico, que va a ser la velocidad del sonido igual, digamos, a 1, un supersónico, un hipersónico y una hipervelocidad, ¿sí? Digamos que dentro del diseño de lo que nosotros vamos a manejar, pues siempre vamos a estar en subsónico, ¿sí? O puede ser que, pues dependiendo de cómo avancemos, empecemos, digamos, a diseñar aeronaves de pasajeros, pues ya cambiaremos el régimen en el cual vamos a estar nosotros. ¿Qué va a hacer eso? Ese número de Mach, esa compresibilidad, pues que haya una onda de choque. No sé si ustedes han visto esta imagen, es muy clásica cuando uno estudia fluidos. Debido a la compresibilidad, pues existe una onda de choque, ¿sí? En el cual ustedes que el número de Mach aquí es menor, tanto en el borde de fuga como en el borde de ataque, y existe una zona en el cual ese número de Mach es mayor que 1. Entonces aquí vemos otro video referente a ese estudio, de importancia del estudio de la aerodinámica y el número de Apenas se conocían los efectos prácticos del vuelo de gran velocidad. Se construyeron nuevos túneles de viento para simular grandes velocidades cercanas a la del sonido, velocidades conocidas como transónicas. Usando la fotografía de Schlieren en los túneles,
descubrieron que se formaban áreas de altas presiones por todo el avión. Eso se llamó la crisis de compresión, o el comienzo del problema que incluía la llamada barrera del sonido. Eran esas ondas expansivas a velocidad supersónica las que causaban todos los problemas. La transónica es una zona del vuelo donde hay un flujo supersónico sobre parte del avión y un flujo subsónico sobre otra parte. Es una zona muy complicada de entender incluso hoy porque hay una mezcla de flujos. Totalmente supersónico o subsónico es relativamente fácil de entender, pero esa zona transónica es más difícil por las distintas partes del avión que obedecen a distintas leyes de la aerodinámica. La forma en que se manifiesta al piloto es que la onda expansiva se mueve de delante a atrás muy rápidamente sobre el ala, muchas veces por segundo. 40 años de diseño de alas necesitaban revisión. Lo que estoy mostrando aquí es un ala típica de un 12% de grosor, que significa que esta distancia es el 12% de esta. Si esto se pudiera reducir a un 6%, los efectos de la onda expansiva se podrían reducir y se podría ir más rápido antes de tener esos problemas. La historia iba a completarse. Los primeros aviones tenían alas delgadas diseñadas para cortar el aire. Cuando se comprendió mejor la aerodinámica, los alemanes descubrieron que un ala más gruesa podía generar más empuje. Un ala gruesa podía contener tirantes, ruedas y armas. Estaba claro que no había vuelta atrás. En la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial, descubrieron una solución simple y perfecta que usaba un ala ancha que parecía delgada al aire de cara. Ahora tenemos exactamente el mismo grosor, pero la distancia es mayor, así que es relativamente más delgada. Ya no eran esas viejas alas rectas con los motores a reacción atados a ellas. Esto es un caza moderno tal como lo entendemos hoy. El F-86 Sabre se parece más a un reactor moderno. Era rápido, aunque el Sabre tampoco podía traspasar la barrera. Al acercarse a la velocidad del sonido, la vibración y las sacudidas dejaban los controles inservibles. Parecía que la barrera no se podía superar. En 1946, en el lago seco Muroc de California, que luego sería la base Edwards de las Fuerzas Aéreas, un avión de investigación secreto emprendía su primer vuelo. No era un reactor, era pequeño, con alas delgadas como cuchillas sin pulir. Apenas era mayor que un cohete. Se llamaba Bell X-1. Y se había construido con un único propósito: traspasar la barrera del sonido. El programa del X-1, llamado XS-1 de Experimental Sónico 1, era un programa de desarrollo para investigar la capacidad supersónica del avión. Con suficiente combustible para un vuelo de 90 segundos, se lanzaba desde un B-29 Superfortaleza. Y aún así, cuando el avión iba a toda potencia, fallaba. Cuando la nave entraba en la zona transónica, el Bell X-1 caía incontrolablemente.
Las superficies de control que llevaban el avión arriba o abajo, como cualquier avión, no estaban en las alas delanteras, sino en las traseras. El foco estaba en la cola. Esto es una maqueta de la cola del X-1. Cuando las superficies al final de la cola se mueven arriba y abajo, hacen presión sobre el aire entrante y fuerzan el aparejo arriba o abajo como un avión. Cuando se reproduce el efecto de los elevadores sobre el aparejo en el túnel de viento, se ve bien. Esa velocidad del viento está bastante por debajo de la zona de peligro transónico. Cuando se añade humo, se puede ver el flujo de aire continuo alrededor del ala. Pero al acercarse a la velocidad del sonido, las ondas expansivas de las alas delanteras crean turbulencias sobre cualquier cosa que esté en su estela. Eso significa que los elevadores de cola operan con aire muerto, dejando los controles inutilizables. Lo que ocurre es que el flujo de aire, en vez de flotar suavemente sobre el borde de salida del ala, lo separa y tenemos una enorme estela muerta causada por la onda expansiva. El problema es que las superficies de control están justo en la estela, así que se pierde control cuando eso pasa. Existe un peligro real porque el piloto no tiene control donde solía tenerlo. En el Bell X-1, esa falta de control ponía la vida del piloto en peligro. Y el equipo X no era el único que lo sabía. El gobierno británico tenía su propio plan secreto para ser los... Listo, entonces, hasta ahí digamos que vemos un poco de la importancia del estudio de esa aerodinámica y del efecto como tal de la compresibilidad. ¿Sí? Como miraron, no solamente era una parte estructural, sino que ya también empezaba a jugar mucho el perder el control como tal, perder el control total de la aeronave. Entonces miramos cómo se van integrando ciertas partes del diseño, que es la aerodinámica, el control, estructuras y materiales. Entonces, aquí continuamos. María. No, María. Ay, mi madre, espérate. Ahí ya está. No, ya no. ¿Ahí? Ahí. Manténlo ahí, Listo. manténlo. Estaba hablando sola. Bueno, entonces otra parte importante a tener en cuenta es el teorema de Bernoulli, el cual pues nos explica el origen de la fuerza de sustentación de los aviones. En sí nos indica o nos responde la pregunta de por qué un avión vuela. Lo primero que vamos a hacer pues definir de qué trata el teorema de Bernoulli. Este teorema pues fue hecho o planteado más bien por el físico suizo Daniel Bernoulli en 1738. Este principio lo que nos habla o nos explica es de que cuando la velocidad de un fluido aumenta, su presión disminuye, y que cuando la velocidad disminuye, su presión aumenta. Entonces, el principio de Bernoulli se ve más explícitamente en el tubo de Venturi, en el cual observamos o se pone a fluir un fluido por un tubo con un estrechamiento. Entonces, en este tubo vemos que en la parte inicial se tiene una velocidad baja y una presión alta. Una vez se llega al estrechamiento, se tiene una velocidad alta y una presión baja,
y nuevamente cuando se sale del estrechamiento se vuelve a tener una velocidad baja y una presión alta. Entonces, para esto ustedes preguntarán, pues, ¿qué tiene que ver el teorema de Bernoulli con la sustentación? Para ello vamos a hacer una comparación con un perfil aerodinámico. Primero, pues quiero que volvamos otra vez a recordar la nomenclatura del perfil aerodinámico, donde tenemos como partes principales el borde de ataque, el borde de fuga, el estrados y el entrados. Entonces, ¿cómo podemos hacer la comparación? Podemos decir que la parte del estrados puede ser comparada con la parte del estrechamiento del tubo. ¿Por qué? Porque es en la zona donde va a tener una mayor, o que el fluido va a tener que recorrer una mayor velocidad y por ende va a tener una baja presión. Eso lo podemos ver acá en la siguiente imagen, donde en la parte superior, o sea, el estrados, vamos a tener una baja presión y una mayor velocidad, y en la parte inferior, el intrados del perfil, vamos a tener una alta presión pero una baja velocidad. Esta diferencia de presiones que se crean es la que nos genera una fuerza resultante llamada sustentación. Digamos que muchas personas creen que es los motores o ese tipo de cosas que hacen que un avión vuele, y en realidad no lo es. Es la diferencia de estas presiones que me generan esa fuerza resultante llamada sustentación, la cual genera pues que un avión pueda volar. Ya los motores o su función específica es generar el empuje necesario para el avance del avión. Otra cosa importante que tener en cuenta es que el teorema de Bernoulli lo que nos plantea es que, digamos, un perfil va a ser en su parte de arriba más curva y en la parte de abajo más plana, por lo cual tiene pues una mayor distancia que recorrer y por eso tiene una mayor velocidad. Pero digamos que este planteamiento no se centra estrictamente a la aerodinámica, pues porque si no, pues diríamos que un avión con una ala simétrica o los aviones acrobáticos, cuando pues el ala queda, digamos, de forma invertida, pues no podrían volar. Y eso no se da. En realidad, lo que se pasa es que a medida o cambiando otros factores como es el ángulo de ataque, las velocidades, puedo generar que siempre, o buscar que siempre el aire o el flujo que pasa por encima del ala corra a una mayor velocidad que la que pasa por debajo. Eso es lo que pasa. Siguiente. Aquí pues vemos los perfiles que les mencionaba. Aquí vemos una parte de los que son simétricos y los que son asimétricos. Siguiente. La siguiente concepto importante a trabajar es la viscosidad. Como lo vemos ahí, pues es una propiedad que es la más importante del estudio de los fluidos, pues se pone de manifiesto cuando los fluidos están en movimiento. ¿Qué es la viscosidad? Pues la viscosidad nos describe cómo es afectado el movimiento de las partículas de un fluido debido al rozamiento entre ellas. Digamos que más fácilmente lo podemos entender como la resistencia que opone el fluido al desplazarse. Aquí tenemos un ejemplo y también la fórmula. La fórmula pues viene dada por la viscosidad cinética igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad. En el lado izquierdo vemos el ejemplo donde tenemos dos placas paralelas, en medio de ellas un fluido, y la placa 1 va a estar a una velocidad máxima, o sea, va a desplazar a una velocidad máxima, y la placa 2 se va a mantener en reposo, o sea, a una velocidad igual a 0. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo en movimiento la placa 1, el flujo que está cercano o en contacto directo con la placa va a tomar o a adquirir esa misma velocidad. ¿Por qué? Porque eso es como, se comporta como si estuviera adherida a ella. Ahora, el flujo que está muy cercano o en contacto directo con la placa que está en reposo, pues va a tomar esa velocidad igual a 0. ¿Qué vemos ahí? Ahí también vemos, si ustedes ven las flechitas, esas flechitas las puedo denominar un perfil de velocidad. ¿Qué pasa o por qué se da este parámetro? Es porque en cada una a medida que fluye el fluido, se crea unas láminas, la cual cada una pues va con una característica. Entonces, cuando yo pongo a fluir o a desplazarse la lámina, cada una de ellas, digamos que la lámina que está después de cada una de ellas se encuentra con una resistencia producida por la capa que está inmediatamente debajo de la anterior. Entonces, esto hace que esa velocidad sea menor en medida y se vaya creando ese patrón. Aquí en la siguiente imagen podemos ver cómo se dio ese desplazamiento desde un punto B a un B' y de un punto C a un C'.
Siguiente. Otro concepto importante es lo que es capa límite, laminar y turbulenta. Cuando hablamos de capa laminar, es de una capa o un fluido que se mueve de forma suave y ordenada. Y turbulenta es de un fluido que se mueve en todas direcciones, o sea, de forma caótica. Digamos que esto es muy importante porque esto nos ayuda a determinar en qué punto tenemos flujo laminar y en qué punto tenemos flujo turbulento. Entonces, otro parámetro importante que trae a colación es el de centro de presiones. Siguiente, José, en la siguiente imagen podemos ver que este centro de presiones es el puntico rojo que pueden ver ahí en la imagen. Este punto de presiones, digamos que es muy modificable y esto se modifica a medida que se cambia el ángulo de ataque. Entonces, entre mayor sea el ángulo de ataque, este ángulo de ataque es el valor que hay entre la cuerda del perfil y el viento relativo. Es ese ángulo, entonces a medida que se aumenta ese ángulo, este punto o centro de presiones va a estar más adelante, casi cercano a el borde de ataque. En la siguiente imagen podemos ver ya un perfil en un túnel de viento. Entonces vemos que cómo se va modificando su ángulo de ataque y cómo a medida que se modifica su ángulo de ataque vemos cómo el flujo que lo contiene, digámoslo así, o que está cercano a él, se va desprendiendo. Una vez este flujo se desprende, como lo vemos ahí, entendemos otros dos parámetros, que es, uno, que encontramos un CL máximo, o sea, una sustentación, un CL, un coeficiente de sustentación máximo, y un ángulo de ataque crítico. ¿Y esto qué nos indica? Que en ese momento entramos en pérdida. Es decir, la aeronave ya no es capaz de generar, o bueno, ya no tiene sustentación, por ende, no va a poder ser capaz de volar. Aquí, pues gráficamente lo pueden ver en la gráfica, ahí vieron que ese punto o ese momento nos lo indica el punto superior o el punto superior en la curva. Aquí, el número de Reynolds es un parámetro importante, pues es un parámetro adimensional, el cual es usado para predecir el comportamiento o el momento en el que el fluido pasa de laminar a turbulento, como lo podemos ver ahí en la imagen. Nos indica esa transición, el punto exacto donde se da esa transición. Este número pues también representa la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Para valores de Reynolds altos, se predominan las fuerzas inerciales, características de flujos turbulentos. Y para valores de Reynolds bajos, predominan las fuerzas viscosas, características de flujo laminar. Entonces, este número de Reynolds también es muy importante por el hecho de que, digamos que actualmente no es muy asequible un túnel de viento de gran tamaño, por lo cual siempre las aeronaves, digamos, se hace un modelo a escala que pueda ser analizado en túneles de viento de menor tamaño. Entonces, para ello, este número de Reynolds, digamos que es muy importante porque nos ayuda a identificar, obviamente, esa transición que hicimos de laminar a turbulento y también a generar una aeronave con características similares, pero de menor tamaño. Aquí también en la siguiente podemos ver, ¿vas a mostrar video primero? Ok, entonces aquí podemos ver la imagen de lo que es el modelo a escala, se llama Fan X, de los Airbus. Entonces podemos ver cómo hacen cada una de sus piezas, cómo la condicionan y obviamente pues hacen el análisis ya en el túnel de viento. ¿Por qué se hace en escala? Porque un túnel de viento de grandes dimensiones no solamente implicaría un gran gasto tanto en operativo como mantenimiento, de lo que crea un poco de dificultades por eso. Digamos que no es muy asequible a, a, a personas pues que no cuentan con, digamos, la adquisición económica para hacerlo, porque es bastante costoso.
Y también pues hay que tener en cuenta pues que también se hace en escala porque la idea es ahorrar también en gastos, o sea, no se van a poner a construir algo ya para usar cuando no se ha hecho ni siquiera pruebas. Entonces, pues lo ideal es siempre, digamos, no invertir o perder una gran cantidad de dinero porque no sabemos todavía si el modelo va a ser apropiado para las condiciones que nosotros queremos. Por ejemplo, miremos en esta partecita, hablando un poco de lo que es la pérdida. Vamos a poner por aquí. Bueno, aquí por ejemplo vemos, esta es la denominada góndola, y con estos hilitos, digamos que ellos miran cómo es el comportamiento del fluido. Vemos que ya tiene un ángulo de ataque y ya no tiene un comportamiento de fluido, digamos que ya está generando pérdida. Exacto, laminar. En estas, miren que ya por ejemplo el avión ya entra totalmente en pérdida. Cómo se genera la pérdida o el patrón de pérdida que tiene, pues eso ya era parte del diseño. Miramos por ejemplo aquí que ya ya prácticamente la góndola generaría mucho arrastre a la aeronave como tal. La otra cosa aquí también a rescatar dentro del túnel de viento es que al simular, digamos, esa condición de flujo, estas paredes aquí que nosotros vemos deben calcularse de tal forma que el fluido no, digamos que esta pared no influya en los coeficientes que se van a calcular o a estimar de la aeronave. Aquí ahora tomando otra vez la fórmula, vemos como el número de Reynolds pues está relacionado con la densidad, la velocidad y la viscosidad. Y la C la representa la cuerda o la longitud transversal del ala. Aquí vemos también unos rangos de cuándo se consideraría un número de Reynolds bajo y cuándo un número de Reynolds alto, o sea, cuándo pasamos o se hace la transición de flujo laminar a flujo turbulento. Igualmente una comparación entre números de Reynolds de animales y de aeronaves, como lo pueden ver en pantalla. Bueno, ahora vamos a ver un poco más a detalle lo que son esas distribuciones de la distribución de presión. Digamos que dentro de esa distribución de presión, pues ya habíamos adelantado un poco con respecto a esta parte en una charla anterior, en el cual decíamos que el fluido pues va a llegar y se va a encontrar por dos caminos, ¿sí? Entonces va a empezar a generar una velocidad 1 y una velocidad 2. Entonces aquí ese camino que va a generar, pues me va a generar me va a generar un patrón. Ese patrón va a ser unas presiones. Esa presión, nosotros la miramos, esa distribución de presión más bien, nosotros miramos que va a variar con el ángulo de ataque. Aquí vemos cómo ese perfil de esa distribución de presiones, perdón, varía con respecto a ese ángulo de ataque. Entonces, para esa distribución de presiones, nosotros también habíamos visto que esa sustentación y ese drag van a estar en función de ciertas cantidades, como son la velocidad, la densidad, la viscosidad y el área de referencia como tal para el objeto, que en este caso pues para nosotros sería el perfil aerodinámico o el ala como tal. Y tenemos una fórmula en la cual podemos calcular cuál va a ser esa sustentación que va a presentar o ese arrastre que va a presentar el perfil. Sí, ¿qué nos interesa con esa distribución de presiones? Como les digo, encontrar
cuál va a ser esa sustentación y cuál va a ser ese arrastre que está generando ese perfil. Entonces, aquí vemos una distribución de presiones para un perfil, ¿sí? Esta distribución de presiones va a estar dividida en dos, una que va a ser el intra 2 y el extra 2, ¿sí? Aquí vemos esa distribución de presiones a lo largo de ese perfil. Ese perfil, pues, esa distribución, perdón, de presiones se hace a través de un coeficiente de presión. Y se normaliza esa distribución de presiones con respecto a la cuerda que tiene como tal el perfil. Entonces va a empezar desde el borde de ataque y va a terminar en el borde de fuga. Sí, y aquí vemos cuál va a ser esa sección en la cual nos vamos a estar, o cómo se va a repartir esa presión a lo largo del perfil. Entonces, si nosotros integramos cuál va a ser o sumamos cada una de esas contribuciones a lo largo del perfil, pues vamos a encontrar nosotros esa fuerza que se va a generar en la parte bien sea del intra 2 o del extra 2 en el perfil. ¿Sí? Entonces, si estamos en la parte de arriba, pues vamos a encontrar cuál va a ser esa fuerza, y estamos en la parte de abajo, cuál va a ser esa fuerza que va a tener el perfil como tal. Entonces, como lo dijo mi compañero, pues vamos a encontrar dos tipos de perfil. Un perfil que va a ser simétrico, ¿sí? Entonces, pues, simétrico, tanto la curvatura de arriba como la curvatura de abajo, el intra 2 y el extra 2 van a ser el mismo. Y si hacemos, integramos esa distribución de presión a lo largo del perfil, pues vamos a encontrar una fuerza, ¿sí? Y dado que es un perfil simétrico, pues aquí ustedes ven que solamente hay una curva. En el anterior perfil habían dos curvas, dos distribuciones de presiones. ¿Por qué? Porque era un perfil no simétrico, ¿sí? Ustedes ven que la parte superior y la inferior son distintas. Y está, por ejemplo, este que es un AK-4415, está a un ángulo de ataque igual a 6 grados. Entonces, si tenemos este perfil a un ángulo de ataque igual a 0, si alfa igual a 0, vamos a tener esta distribución de presión tanto para el intra 2 como para el extra 2 similares. Y esa distribución de presión va a ser la misma, ¿sí? O esa fuerza que se va a generar dentro del perfil va a ser la misma, ¿sí? ¿Qué pasa? Si pasamos aquí no es alfa igual a 0, aquí es otro alfa, digamos un alfa prima, un alfa, creo que esta fue una simulación que hice a 2 grados, entonces digamos que este ya va a ser un perfil simétrico, pero con una distribución de presiones, perdón, con un ángulo de ataque distinto de 0, entonces ya vemos que aparece ya una distribución de presión, tanto arriba como por abajo, ¿sí? Eso. Aquí un poco de lo que les hablaba anteriormente, de que independientemente de su geometría, lo que se buscaba era que siempre tuviera una mayor velocidad del flujo en la parte superior que en la inferior, generando pues la sustentación como tal, lo que necesitamos para que pueda volar el avión. Listo. Y ahora, pasando a un perfil no simétrico, nosotros vamos a encontrar que alfa igual a 0, pues ya la distribución de presión ya no van a ser las mismas, contrario al perfil simétrico. ¿Qué pasa? En ese alfa igual a 0, ya esa fuerza, al integrar cada una de las contribuciones que va a tener de encontrar esa fuerza, pues ya va a diferir con respecto a la parte de abajo. Y ese centro de presión, ¿qué pasa? Va a variar con el ángulo de ataque en un perfil asimétrico, ¿sí? Entonces vamos a ver una pequeña simulación aquí, en el cual tenemos un perfil asimétrico denominado NACA 4415. Entonces la nomenclatura de los perfiles pues ya la veremos más adelante. Y vemos que varía ese ángulo de ataque y esa distribución de presiones. Ustedes se dan cuenta aquí, cada uno de estas flechitas, digamos, es una contribución
que se calcula en ese punto, y vemos que esta flecha verde que sobresale aquí grande es el centro de presiones. Entonces vemos que ese centro de presiones va a variar a lo largo del ángulo de ataque. Caso contrario, en un perfil simétrico, ¿sí?, en el cual ese se va a mantener constante y este va a estar variando. Entonces ahí podemos ver cómo hace cómo varía ese centro de presiones respecto a un perfil simétrico, como un perfil simétrico en la K0018 y en la K4415, que es un perfil asimétrico. ¿Qué pasa? Dado que existe un perfil asimétrico y esa fuerza, ¿sí?, no van a coincidir, eso va a hacer que se genere un momento, ¿sí?, lo que se denomina en aerodinámica un momento aerodinámico o pitch moment. Entonces, si existe una variación de ese perfil asimétrico, si existe una variación de ese CP, ¿sí?, si yo hago, digamos, esa suma de esos dos vectores ahí, pues voy a obtener una fuerza resultante. Entonces, esa fuerza resultante, ese coeficiente de presión, pues va a estar variando a lo largo del ángulo de ataque. ¿Y eso cuál es lo perjudicial? Que lo hace una mala elección como un punto de referencia. Hoy no me va a permitir a mí hacer un estudio de lo que me interesa, que es la sustentación y el drag. Sí, pero pues no hay problema. Entonces, generamos un centro aerodinámico. ¿Qué va a hacer ese centro aerodinámico? Pues precisamente, dado que si el centro de presiones me cambia a lo largo del ángulo de ataque, pues busco un punto en el cual esa fuerza, ese centro de presiones, pues ya no varía. ¿Sí? Y el centro aerodinámico es eso, un punto en el cual el momento aerodinámico es independiente de ese ángulo de ataque. ¿Sí? Y en ese punto es donde se van a manifestar dos fuerzas, una fuerza de lift y una fuerza de drag, la sustentación y el arrastre. ¿Sí? Entonces, gráficamente nosotros aquí lo podemos ver. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, esta eh, curva o esta función, cómo varía el centro de presiones respecto a ese ángulo de ataque. ¿Sí? Y en el centro aerodinámico, el momento que generaba antes, pues ya se mantiene constante. ¿Sí? Y eso me va a permitir a mí hacer análisis y encontrar cuál va a ser la sustentación y cuál va a ser el drag que se va a presentar en cada uno de los perfiles o de la geometría que yo esté analizando. Entonces, ahora pasamos nosotros a analizar esas características que va a tener como tal el perfil. ¿Sí? Ya sabemos más o menos cómo se genera esa sustentación y cómo se genera ese drag a partir, digamos, de este centro aerodinámico. Entonces, esa sustentación nosotros la vamos a encontrar como un medio de ρ por la velocidad al cuadrado por el área por el coeficiente de sustentación. Y cada una de estas ecuaciones pues nos va a generar una gráfica característica. ¿Qué características va a tener? Entonces, cuando graficamos el coeficiente de sustentación versus ese ángulo de ataque, obtenemos esta función, en la cual miramos que existe una región lineal, ¿sí? Digamos que más o menos hasta este punto, y empieza una zona de pérdida. ¿Por qué esta zona de pérdida? Por lo que miramos, por lo que explicaba María hace un momento, porque ya la capa laminar ya no va a estar, digámoslo, adherida a ese perfil. Por lo tanto, pues ya no va a generar sustentación y hay un ángulo denominado ángulo de pérdida o ángulo crítico, como le decía mi compañera, y va a generar un coeficiente de sustentación máximo. ¿Sí? ¿Qué me va a interesar de esta gráfica? Me va a interesar cuál es el coeficiente de sustentación que va a generar cuando el alfa es igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué más me va a interesar? Pues la pendiente, cómo va a variar ese ángulo cómo va a variar, perdón, ese coeficiente de sustentación, o sea, cuánta sustentación me va a generar a medida que yo voy avanzando, voy aumentando el ángulo de ataque. Entonces, aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Qué es más beneficioso para un diseñador o para una aeronave total? ¿El tener la gráfica izquierda o la gráfica derecha? ¿Qué opinan?
Lo pueden escribir en el chat cuál de las dos creen ustedes que es la más beneficia, la que me genera mayores beneficios. No, mejor hagámoslo democráticamente. A ver, ¿quién está en ¿Sí? la lista? Ah, bueno. Entonces, Edward, hágalo. ilústranos. ¿Quién? Edward. ¿Edward? Sí, Edward. Entonces, Edward, por favor, ¿podrías decir para ti cuál de estas dos gráficas me representan un mayor beneficio para mi diseño? ¿Qué vamos, muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Yo creo que la primera, porque la segunda miro que es un cambio muy abrupto para, como tal en el perfil, o sea, la forma de comportarse, ¿no? Es un cambio, pues, demasiado con referente a la primera, que es, o sea, si vemos de tal forma el comportamiento, un cambio muy abrupto, pues la nave tiende a desestabilizarse muy rápidamente, ¿no? Opino yo. Sí, correcto. Precisamente es lo que buscamos dentro de un diseño, digamos, y, y lo que se buscaría en la aeronave como tal. Se va a buscar que esa sustentación, esa pérdida de la sustentación mejor sea progresiva y sea lenta, no abrupta, dado pues que voy a pasar un mal rato ahí, digámoslo. ¿Listo? Entonces, continuemos. Y en ese sentido, pues que los ángulos de ataque, pues me permita un buen rango de ángulos de ataque, porque también digamos que eso es un factor o un rango que nos indicaría pues que tendríamos un mayor control sobre la aeronave también, ¿no? Ahora, por ejemplo, el drag, vamos a ver el drag, lo vamos a hacer una gráfica con respecto al coeficiente de sustentación, en el cual nosotros vamos a generar un coeficiente de arrastre mínimo que va a ser bastante importante dentro de lo que es, o cuando nosotros decidamos escoger un perfil aerodinámico, ¿sí? Y lo otro es el coeficiente de momento, en el cual pues vamos a ver cómo varía ese coeficiente de momento respecto a ese ángulo de ataque. ¿Sí? Entonces esas serían como las tres tipos de gráficas que nosotros vamos a encontrar dentro del diseño y dentro de los parámetros que nosotros queramos determinar en aerodinámica. Respecto a esto, digamos que sí digamos que adrede se las ponemos aquí y las traemos a colación, porque lo que pretendemos con ella es que la próxima clase o la próxima charla podamos ya entrar a utilizar XFD5, en el cual, pues, ustedes como tal ya les enviaremos una guía para que la trabajemos conjuntamente y podamos ver el comportamiento del fluido respecto a un perfil ya dado a cada uno de ustedes, un perfil específico. Entonces, para ello vamos a determinar pues el CL máximo, el ángulo crítico, la eficiencia, pues que el CD sobre CL, la gráfica de CM cuartos, todo ese tipo de gráficas y obviamente ver qué me representa y qué significa en mi diseño. Correcto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí hablamos de sustentación y acá hablamos de coeficiente de sustentación, ¿sí? De drag y coeficiente de drag. Momento y coeficiente de momento. ¿Sí? Entonces, ese coeficiente de momento sería igual a la sustentación o ese coeficiente de drag sería igual al drag. Es la pregunta allí, o por qué se maneja un coeficiente y no se habla directamente de la sustentación o de esa fuerza que nosotros requerimos. ¿Sí? Entonces, dentro, digamos que esa magnitud real, dijimos que esa sustentación va a estar dependiendo o es función de la velocidad, de la densidad, de la viscosidad y del área, igual para ese arrastre. ¿Sí? Entonces, digamos que si nosotros miramos la ecuación anterior, venga, me devuelvo aquí. La de la sustentación, vemos que está la densidad, está la velocidad, está el área
y el coeficiente de sustentación. ¿Sí? Y yo acá les estoy hablando de una, por ejemplo, de una viscosidad. Y vemos que en las gráficas esa sustentación también depende del ángulo de ataque. Sí, pero en las ecuaciones no está. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podríamos escribir esta sustentación en términos de menos parámetros, digámoslo así. Entonces, pues la respuesta es sí. ¿Sí? Se puede escribir tal cual como lo miramos aquí. ¿Sí? Estamos la sustentación, el drag y el momento se especifican no en todas las variables que pueden suceder, ¿sí? Cuando están presentes, digámosle, en la aeronave, ¿sí? Como la velocidad, digamos la temperatura, la densidad, entre otras. ¿Cómo vamos a hacer nosotros eso? ¿Cómo vamos a escribir esos términos en menos parámetros? ¿Cómo vamos a escribir esa sustentación en menos parámetros? ¿Cómo, mejor dicho, vamos a demostrar un poco esta fórmula? Mediante el análisis dimensional, que va a ser ese análisis dimensional, dice que es la belleza de la naturaleza aplicada directamente a la aerodinámica. ¿Sí? Entonces recordemos, ¿sí? Esa sustentación pues va a ser ¿qué? Va a ser una fuerza. Y esa fuerza va a estar a grandes rasgos en función de todos estos parámetros, ¿sí? De la velocidad, la densidad, el área, la viscosidad. Sí, ¿y cuáles van a ser las dimensiones de cada una de esas? Pues, recordando un poco lo que es, uno mira en primero, que es análisis dimensional. Entonces, ¿cuáles van a ser las dimensiones de cada una de esas variables? ¿Sí? Entonces, escribimos nosotros esa sustentación en función de cada una de esas variables y pasamos nosotros a el análisis dimensional de cada una de esas. ¿Sí? ¿Con el fin de qué? Con el fin de encontrar esa fórmula. Oh, listo, ¿por qué no pasa? Perdón, aquí. Bueno. Entonces, nosotros tenemos que el lado derecho y el lado izquierdo pues deben ser los mismos, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener unidades tanto de fuerza, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces, haciendo análisis dimensional, pues necesitamos encontrar nosotros cuáles son esos coeficientes, ¿sí? Entonces consideramos, por ejemplo, la masa, que en este caso, del lado izquierdo, ella va a tener un coeficiente 1. Acá vemos que va a tener un coeficiente de B y acá vemos que va a tener un coeficiente de M, ¿sí? Entonces, casos similares para el tiempo, para esa longitud. Entonces, después, digamos, de hacer un poco de álgebra, nosotros vamos a obtener esta expresión, ¿sí? Y después nosotros redistribuir estos términos en función de estos coeficientes que nos quedaron, que fue el E y el F, vamos a obtener esta expresión que ustedes ven aquí, ¿sí? Esta expresión de sustentación. Cabe, no les mencioné pues que el Z, por ejemplo, aquí en este caso sería un coeficiente adimensional, el A, el B, C, D y F también serían constantes adimensionales. ¿Listo? ¿Qué nosotros vamos a tener aquí? Entonces, si miramos la ecuación, vemos, por ejemplo, esta parte de aquí, que va a ser el S, ¿sí? Que era el área, y al hacer un análisis dimensional, ese S va a ser L cuadrado, ¿sí? Unidades de longitud al cuadrado. Y las dimensiones nos quedó en S al lado medio, es decir, que no estamos hablando netamente, SS va a ser una longitud para nuestro caso. ¿Cuál va a ser esa longitud? Pues la cuerda que nosotros vamos a tener en nuestro perfil o en nuestra ala. ¿Qué más se puede ver aquí? Toda esta expresión pues va a quedar como el coeficiente, la viscosidad, la densidad, la velocidad y la cuerda. ¿Sí? Si recordamos nosotros aquí cuál es la definición del número de Reynolds, vemos que va a estar la velocidad, la densidad, la cuerda y esa viscosidad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Es 1 sobre ese número de Reynolds, ¿sí? Entonces, toda esta expresión se va a convertir en eso, en 1 sobre el número de Reynolds. Por este lado que nosotros tenemos, si ustedes recuerdan, cuál era la velocidad, número de Mach, que lo encontramos como ¿qué? Como la velocidad de flujo
y la velocidad del sonido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues lo tenemos invertido, entonces vamos a tener 1 sobre ese número de Mach. Estos dos, el número de reinos como el número de Mach, como les decía, como lo mencionó también María, son adimensionales. ¿Sí? Entonces, aquí pasamos de esa ecuación a una ecuación de este tipo, en el cual tenemos el número de Mach y el número de reinos. Entonces, ustedes hasta aquí se dan cuenta, hemos cambiado esa sustentación y ya vemos cómo va a afectar esa sustentación el número de reinos. Dentro de ese número de reinos, pues van a estar las cantidades que les mencioné anteriormente. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí definimos una nueva cantidad que le vamos a llamar coeficiente de sustentación, que van a ser parte de esos dos coeficientes adimensionales, y de tal forma que vamos a llegar a esta ecuación, ¿sí? ya mencionada anteriormente, que va a ser un medio de ρ por b cuadrado por s por cl, ¿sí? Y un medio de ρ por b cuadrado por s va a ser la denominada presión dinámica. Entonces ya tenemos esa ecuación, ya demostramos que se puede llegar efectivamente a esa ecuación. ¿Y qué va a presentar esta ecuación? Pues me dice que va a ser directamente proporcional a esa presión dinámica. Y por lo tanto, ¿qué? Va a ser proporcional al cuadrado de esa velocidad. ¿Qué también va a indicar esta ecuación? Que es directamente proporcional al área del ala o al área de la referencia del objeto que se está estudiando. Y también va a ser directamente proporcional al coeficiente de sustentación que voy a tener. ¿Sí? Entonces, esa es la razón, por ejemplo, si tenemos una alta velocidad, pues voy a tener un alto coeficiente de sustentación, o mejor dicho, voy a tener una sustentación alta. Y es por eso que, digamos que pueden elevarse 560 toneladas en el Airbus A380. ¿Sí? Entonces vemos que la velocidad, por ejemplo, de despegue de esta aeronave, pues van a ser de 278 a 315 kilómetros por hora, que es una velocidad, digámoslo, alta. Y pues el precio que tiene que pagar es que es un avión bastante grande, son 79, casi 80 metros de envergadura. Entonces de la punta a la punta va a tener, de la punta de la punta de la ala va a tener 80 metros. Y entonces ese coeficiente de sustentación siempre se define la sustentación dividida por esa presión dinámica y lo que les decía, el área de referencia. ¿Sí? Entonces ese va a ser ese coeficiente de sustentación. Vamos a ver que está implícito ahí, digamos, como la variación de ese ángulo de ataque, el número de Mach y el número de reinos. Y la importancia que tiene ese número de reinos, tanto para los cálculos, para el diseño y para el estudio como tal de lo que es aerodinámica. Bueno, aquí bibliografía recomendada, pues está Aerodinámica y Actuaciones del Avión, de Aníbal Isidoro Carmona, Fundamentos de Aerodinámica, de John Anderson, sexta edición, todos están online. Entonces, el que quiera profundizar pues en esa parte, lo puede hacer de estos dos libros, preferiblemente pues de Aerodinámica Actuaciones, a no ser pues que ya vaya más adelantadito. Entonces, Fundamentos de aerodinámica. ¿Por qué? Porque pues él con fundamentos de aerodinámica, si bien son fundamentos, o precisamente porque son fundamentos, pues la matemática del asunto pues es un poquito más dispendiosa tratarla ahí. Bueno, y ya para terminar, como le decía María, en la próxima sesión vamos a entrar a lo que es la simulación, vamos a ver cómo mediante este programa, que es digamos, un CFD, nos va a permitir hacer un análisis tanto del ala como de la cola y de todo el avión. Ahí vamos a ver cómo analizar perfiles y determinar los coeficientes aerodinámicos que mencionamos a lo largo de la charla. Entonces, vengan, yo les muestro. Entonces el programa, la ventaja que tiene el programa es que es gratuito. ¿Sí? Entonces pues eso ya hablaremos los pros y los contras que tiene este programa en la sesión que nos corresponde. Ya María ya les envió, ese es el link en el cual lo pueden descargar. Simplemente ahí aparece un botoncito, vengan, yo les comparto para que lo vean.
esta es la página en la cual me confirman si se ve la pantalla, por favor. Sí. Ok. Entonces, este es la página principal. Entonces nos vamos directamente a descargas. Y la última versión que quedó fue la 6.47. Entonces con esa versión nosotros trabajamos. Entonces le dan en descargar, él le descarga un punto zip. Y dentro de ese punto zip pues vamos a encontrar el ejecutable. ¿Sí? Y ese ejecutable es el XFLR5. Entonces para que no se asusten, la pantalla principal que les va a indicar él cuando lo abran va a ser la siguiente. Me da un momentico que abra. Va a ser esta, tal cual como ustedes la ven, no tiene, aparece todo esto en blanco o por defecto todo esto aparece negro. ¿Listo? Entonces para que por favor lo descarguen y vamos a hacer una parte teórico-práctica en esa sesión. ¿Sí? Entonces vamos a ir mezclando tanto el programa como todo esto que vimos ahora, que fue el coeficiente, la distribución de presión y la sustentación. Entonces no sé si bueno, entonces hasta aquí terminaría nuestra charla por ahora. Dudas, pueden participar. José, una pregunta. Aquí ¿no sería que también descarguen de una vez la base de datos de perfiles? Sí, me parece bien. Entonces también les recomendamos, también lo mencionamos en otra charla, de que sí, creo que hablamos de eso, de que digamos una base de una página Illinois, no sé si tú se las compartes, espérate, busco el link para enviárselos para que vayan descargando la base de datos de los perfiles. Ahí se ve en pantalla. Esta es, digamos, ¿me confirma alguien? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Listo. Sí se ve. Listo, ya lo envío, espérame. Ahí, listo. Entonces, esta va a ser en el cual vamos a encontrar nosotros la base de datos de los perfiles. ¿Qué van a hacer esas bases de datos? Pues van a ser las coordenadas en las cuales nosotros vamos a introducir al programa y en el cual él nos va a dibujar el perfil que nosotros le asignemos. ¿Sí? Entonces, nos vamos a le damos aquí en archivos y él le presenta 3. Entonces, este que dice .zip, le damos descargar él. Miren que no es tan pesado, el descarga rápido. Y en ese comprimido pues van a estar muchos de los perfiles que se estudian. Y este es, por ejemplo, lo que les digo, la base de datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí va a estar el
Si buscamos el NACA, sí, 2412, nosotros estudiamos, miramos el coeficiente, la distribución de presión del NACA 4415. Entonces, por aquí debe estar bueno, no, por ahora, eso para pasar ya a lo último. Listo, entonces quisiéramos saber si tiene alguna pregunta, si no pasaríamos ya a nuestra última actividad, que es la de Dejemos la Pena, lo que decíamos que queremos una pequeña presentación de cada uno de ustedes para que nos empecemos a conocer y pues haya más comunicación entre todos y sea más interactivo la orientación como tal pues de este curso. ¿Pueden activar el ¿Escogemos micrófono? prácticamente o hay algún voluntario o voluntaria? ¿Pueden activar el micrófono o por el chat? Como quieran. No, chat no. No admitamos chat porque por lo menos la voz, hay que conocerle la voz. Hola, Hola. hola, me llamo Lina, estudio Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y estoy en 7º semestre. Y me gustaría saber cómo se llama el documental que estábamos viendo, el de National Geographic. Ese se llama, no sé cómo se llama, creo que lo dejé acá. Se llama así, la era del avión a reacción. Ah, listo, gracias. Sí, dependemos de la vigilancia del... Bueno, sigamos siguiente y podrían activar la cámara mejor para que nos vayamos conociendo. Buenas noches a todos y todas, yo creo que ya me conocen, ya me han visto mi cara un montón de veces. Mi nombre es Jennifer López y no sé en qué semestre estoy. Confiando en Dios, este semestre lo sabremos. Listo, siguiente. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué hubo, muchachos? Yo soy Eduardo Fernández, también estudiante de Ingeniería Física, varios de ustedes me conocen. Yo quisiera preguntar algo y más que todo que nos cuenten José Luis y María, a los muchachos, sobre cómo los proyectos y todo que hacíamos antes, de que eso la verdad me pareció muy interesante, tanto las salidas que hacíamos, que hicimos varias salidas, si lo recuerdan, y fueron muy interesantes, como cuando fuimos a visitar al señor Caldas que estaba haciendo el avión, ¿sí se acuerdan? Y también cosas como el proyecto con la Fuerza Aérea que pudimos hacer y más que todo los planes a futuro que podemos esperar de esto y si se puede hablar, no sé si estoy soñando demasiado allá, hasta qué posibilidades hay de poder sacar esta carrera en esta universidad y cosas así me parecerían bastante interesantes como para motivarnos entre todos y ver hacia dónde vamos, ¿sí? Planes a futuro. Bueno, muchas gracias, muchachos. Ok, bueno, respondiendo un poco a lo que nos pide Eduard, digamos que con el profesor siempre se ha planteado en los primeros desarrollos ir de un planeador a tanto en su construcción como en su análisis.
digamos que esto es un poco, incluso nosotros lo pasamos por experiencia propia, de que uno cuando entra, por eso es que queremos orientarlos a ver, a medida que vamos viendo la teoría, vamos practicando para que vamos viendo los efectos que tiene las características físicas o los conceptos o los fundamentos físicos en el comportamiento de la aeronave. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasó mucho que cuando, bueno, construimos el planeador, fuimos a hacer el diseño, ya lo pusimos a analizar, entonces no entendíamos mucho de cómo funcionaba en sí el programa. Digamos que eso fue un error de como que nos pasó mucho, que fue como, digámoslo coloquialmente, a la topatolondra. Entonces nos costó mucho y obviamente ahorita que ya hemos trabajado más a fondo, pues nos damos cuenta que nos faltaban muchos conceptos o muchos conocimientos para poder afrontar en sí cómo funcionaba el programa y poder calcular algo bien hecho. Otra de las visitas técnicas que hicimos, como lo bien lo dijo Edward, fue a Caldas Aeronáutica, donde el cual nos mostró o tuvimos la posibilidad de ver el Vento, creo que se llama, ¿cómo se llama el Vento? El cual fue un diseño de él, construido por él, por el señor Caldas, y pues ver cómo todo su funcionamiento, cómo estaba hecho tanto por exterior como interior, cada uno de los, digamos, el piloto que tenía, ¿cómo es que se dice, José? La aviónica que tenía. ¿Qué más les puedo comentar? En cuanto a la carrera, planes a futuro, digamos que es una esperanza o una visión que tenemos también a futuro, la cual queremos lograr. Inicialmente, hace poco se hizo un primer acercamiento pidiendo sacar la carrera de ingeniería aeronáutica. Digamos que quedó un poco en stand-by por algunos criterios, pero esperamos que a medida que se fortalezca el semillero, mostremos resultados y obviamente empecemos a participar en eventos, ya, digamos, podemos ir de un planeador hasta una aeronave ya de radiocontrol, digamos, por lo menos, podamos mostrar que sí tenemos potencial y que hay gente que quiera trabajar en esta área. Entonces, de esa forma, poder tener como un espaldarazo o de a dónde pegarnos para decir sí es posible sacar en la Universidad del Cauca esta carrera y hay cómo trabajar. Entonces, queremos, digamos, darle esa motivación y empezar a trabajar desde abajo para ir ganando cancha y ya cuando lleguemos al momento de solicitar, pues que se nos dé la posibilidad de que esta carrera se dé en la Universidad del Cauca, pues tengamos criterios con que justificar. No sé, José, ¿quiere completar algo más? Adelante. Sí, discúlpame un momentito. Es que lo decía mucho porque es que se miró también, por ejemplo, en los grupos pasados que teníamos, muchachos que muchos, o sea, esta parte teórica y todo, llega el momento en que se vuelve demasiado tedioso y a veces hasta aburridor en veces porque muchos cálculos no dan, porque es mucha teoría, sí. Pero lo que quiero decir es que aparte de esto de la teoría, hay una pasión y otra perspectiva de la aviación y también del espacio que es muy bonita y que no me gustaría que ninguno de nosotros se desmotive, ni antes al contrario, entre más personas podamos saber y fortalecer ese semillero es un aspecto muy importante. Sí, gracias, Edward. Pues digamos que eso, o sea, nosotros lo vivimos fue durante 2 semilleros o digámoslo durante 2 convocatorias que hubo, del cual cuando nosotros ingresamos pues fueron 50 y a la segunda convocatoria también fueron 50 y digamos que casi de 100 personas pues quedaron 2 prácticamente en el semillero. Y en parte fue eso, o sea, entonces fue ¿por qué? Digamos que la teoría que hay detrás de diseñar pues una aeronave es bastante Sí. larga, no digamos tediosa, sino Dispendiosa, o sea, toca dispendiosa, sí. mucho tiempo. Y lo que le decía, o sea, a nosotros, vengan, yo les muestro, o sea, nuestros proyectos, en el cual pues nosotros teníamos digamos, puesto alma, corazón y sombrero al diseñarlo, al calcularlo, y ya van a ver ustedes cuál fue el resultado. Es un video que yo le denominé mi película, para que lo vean. Entonces, ahí lo ven. Un poco de nuestra experiencia. Estábamos nosotros echando cálculo,
¿sí? Diseñando la aeronave como tal. Entonces ahí en residencias, lastimosamente, por ejemplo, eso ya se perdió ahí. Pero bueno, ahí estamos nosotros haciendo el corte. Por ejemplo, la ventaja y lo que nosotros queríamos lograr era aprovechar esa cortadora láser que hay en el que ya tiene el programa como tal, ¿sí? Había otro proyecto ahí que era ¿cómo se llama, María, el del SENA? Tecnoparque. El Tecnoparque, el del nodo Popayán, tenían, según te entendí, Una cortadora cortadora un poco más más grande. grande, entonces para nosotros, porque ustedes se van a dar cuenta de que es cortar eso Sí. A mano es muy a lija y complicado. sí, entonces ahí barriendo y todo, ¿bien? Entonces trabajo en equipo. Al siguiente día, pues miren, ya nosotros comprando el material, haciendo el ensamble del ala, los cálculos, dialogando, riéndonos. Aquí está El que el trabaja, el que no ingeniero, trabaja. el que no trabaja, o sea, ahí está, no mentira, ya. Aquí, no, Pues si miren, trabaja, si trabaja, cómo bueno. quedó después de, como vieron ahí el armazón, ya como está, queda forrado y queda el ala finalmente. Y esa fue la prueba de vuelo. Sí. Sí, entonces, digamos que eso da, lo que decía Eduardo, pues lo desmotiva, pero es precisamente eso, porque uno no tiene muy claro u omite muchos cálculos a la hora de Exacto. diseñar. O muchas variables que afectan en sí el diseño. Digamos que nosotros ahí, obviamente, las fórmulas son las fórmulas que no van a cambiar. O sea, que yo le meto que mi envergadura va a valer tanto, recuerda tanto, pues eso voy a tener un valor, ¿no? Pero digamos que estos factores yo los debo determinar teniendo en cuenta diferentes variables. Entonces lo que vamos a ver como tal en el software para después ver por qué me pasa tal, digamos, tal comportamiento o tal efecto. Que está acostada ya. Bueno, y con respecto a lo que decía Eduardo, pues yo creo que ya María respondió. Los proyectos, pues en principio está el planeador, está hacerlo a radio control, que tengamos ya, digamos, un poco de control sobre ese. Entonces, sobre ese va a haber un proyecto, digamos, una competencia como tal. Y el proyecto grande es este, el radio, con motor, ya en el cual integremos bastantes partes del diseño como tal. Entonces, pero todo esto es un camino, o sea, vamos ya a pocos, esperamos que todos pues vayan aprendiendo poco a poco, obviamente digamos que no es solo lo que nosotros lo digamos, o sea, hay muchas fuentes de información, entonces lo que pretendemos también con la bibliografía que les recomendamos, que ustedes vayan avanzando en muchos conceptos y vayan apropiándose cada vez más de ellos, para que cuando ya llegamos a cosas como simulación o ya a la implementación como tal, pues tengamos esas cosas claras. Entonces, bueno, no sé si hay otra pregunta, Eduardo, o algo que comentar. Sí, otra cosita respecto a lo que decían que hacer un tipo de quiz, pues, una encuesta o algo así después de terminar la clase como tal. Quisiera hacer un aporte y no sé si, Adelante. pues, para tomar en cuenta, es por qué no hacer la encuesta o la pregunta a cada uno de nosotros, lo que sea, pero en la clase siguiente, que nos dé tiempo a nosotros de poder, porque muchos de nosotros nos enfrentaremos a conceptos nuevos, entonces que nos dieran un poquito de tiempo para procesarlo y a la otra clase pues ya iniciaríamos con preguntas o algo así y preguntas tanto de allá como de acá, ¿sí? Creo que generaría más aprendizaje, sí. Eso era nomás y ya. Muchas gracias, muchachos. Ok, sí creo que es una muy buena propuesta de también de que pues, les demos un poco de tiempo para que si ustedes revisen, se apropien de los conceptos y ya en la siguiente charla pues empecemos con esa encuesta y las preguntas y empecemos a disipar esas dudas que se presentan. Entonces,
Entonces continuemos con el siguiente. A ver, otro. Personita a presentarse. Franco, el último. Buenas noches muchachos, mi nombre es Franco Herrera y soy de Ingeniería Física. También tengo el semestre embolatado. Y nada, no, por ahora no tengo preguntas. Me parece interesante lo que dijo el compañero Eduardo. Genial lo de los proyectos. Ojalá podamos hacer el de radiocontrol, si todo sale bien. Sí, eso esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, los poquitos que pudimos conocer en esta sesión, muchísimas gracias. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, es bienvenido. Exacto, sugerencias, así como Edward, de cómo podemos hacer más dinámico la orientación de este curso, o cómo quisieran, o qué cosas quisieran también que agregáramos. No, a mí me parece que estuvo muy chévere, pues mucho más dinámico y como que atendieron muy bien, o pues correspondieron a lo que se envió, supongo, en las encuestas. Sí, es que eso es lo que queremos, digamos que esto sea un curso en el que se motive y que vayamos planteando el esquema de orientación según lo que ustedes requieren o lo que ustedes nos dicen que sería lo ideal para que el curso sea dinámico y obviamente la pasión crezca y no antes al contrario disminuye y que la gente se vaya aburriendo, digámoslo así, sino que al contrario, sino que llamemos más gente y que se motive. Bueno, lo último, digamos que es eh, para la próxima sesión, el programa, traerlo, tenerlo ahí a la mano. Y les voy a pedir el favor que si les queda fácil conseguir o bien un cartón o bien sea hojitas de blog, de impresión para imprimir. Vamos a hacer una práctica ahí, rápida y sencilla, para que interioricemos un poco más esos conceptos que miramos ahora y los que vamos a ver en el programa también. Entonces, nada, muchachos, recordarles pues las cosas que les pedimos para la próxima sección. Esperamos pues que sea tanto el software, la base de datos, como ahorita mi compañero de materiales, que sería una hojita de blog o carnillo, que tengan a la mano para seguir con las orientaciones. Entonces sería todo. Muchas gracias por su atención. Esperamos verlos dentro de 8 días y seguir trabajando. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que estén bien. Gracias María, gracias José, gracias a todos. Gracias muchachos. Vale.